Bastante Bocanegra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, se nos ha convocado para reformar una ley estatutaria parcialmente, con el propósito de habilitar una norma restrictiva que determina la no coincidencia de un evento que debe estar manifiestamente en calidad de independencia, de autonomía por parte del ciudadano para definir temas de trascendencia. Lo ha dicho Guillermo Rivera, lo he escuchado parcialmente. Es política. Sí, es oportunismo político. También lo fue Guillermo en el referendo del 57, votado el día 1 de diciembre de 1957, convocado en esas elecciones, donde el primer artículo en ese referendo que tuvo el mal llamado nombre de plebiscito, el primer artículo no era el de la alternación política de los partidos. El primer artículo, el artículo gancho, era artículo primero. ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que las mujeres tengan los mismos derechos a elegir y ser elegidas de los caballeros? Y se habilitó a las mujeres que ya tenían cédula pero no tenían derecho a elegir y ser elegidas, y luego sí a elegir pero no a ser elegidas, para que votaran. Pues las religiosas, las trabajadoras sexuales, las mujeres campesinas, las urbanas, las rurales, colmaron los estrados de convocatoria electoral y llenaron las urnas de votos. Oportunismo electoral para meter un frente nacional. Aquí desde luego que también hay oportunismo electoral. Un oportunismo electoral que está avanzado en lo que llaman los alemanes la demoscopia. La democracia medida por sondeos de opinión, a veces bajos, a veces medios, a veces en picos muy altos. Hablo ahora de la vigencia de los bajos, de los bajísimos, que es bueno enrolarlos dentro de una elección para llevar un contenido que determine que si la persona quiere algo que la naturaleza siempre quiere, la paz, frente a algo que la naturaleza rechaza, como lo diría Freud tanáticamente, describiendo así en esta expresión entre el eros y el tánatos la impulsión instintiva hacia la vida o hacia la muerte. Claro, en un país con 220.000 personas asesinadas, con 25.007 desaparecidas, con 5.712.506 personas secuestradas, con 1.754 víctimas de violencia sexual relacionadas con el conflicto y 6.421 casos de reclutamiento forzado, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Quién no va a decir que quiere la paz? De manera que la presentación misma de la radicación del proyecto, de la titulación del proyecto, ha traído engaño. Porque se está hablando de que si se quiere la paz o se quiere la guerra, así lo ha entendido la opinión nacional. A nosotros nos corresponde ser responsables en la guarda de la Constitución, no solo a la Corte Constitucional, a nosotros también. El referendo es un mecanismo que, como quedó en la Constitución del 91, no es un mecanismo de participación democrática, es un mecanismo de poder constituido para mantener el poder. Tiene la manipulación en la fórmula de quién tiene la iniciativa para promover el referendo. Tiene la manipulación en quién estructura el contenido del referendo. Y tiene el auspicio para quienes promueven el referendo. Lo que realmente hubiera sido democrático, conforme al artículo 3 de la soberanía reside en el pueblo y no es el elemento difuso de la nación, fue lo que propuso en 1991 un conservador. Sí, un conservador, es que los conservadores somos progresistas. Lo que pasa es que nos usurparon, desde el Palacio del Líbano, nos usurparon, nos sustrajeron la palabra progresismo, que fue fundada por el doctor J. Emilio Valderrama en los años 60. Nos lo hurtaron de la noche a la mañana. Yo me defino como un conservador progresista. ¿Sabe quién lo presentó de manera directa, sin que pasara, senadora Avellaneda, sin que pasara por el Congreso ni ningún filtro? El constituyente Misael Pastrana Borrero. Y lo dijo así, con esta constancia: lamento que en la plenaria y la segunda vuelta se hubiera suprimido la posibilidad de que esos mecanismos de sección pudieran ser solicitados por iniciativa autónoma del pueblo, como lo propuse en la comisión primera, y fuera allí aceptado con muy pocos votos en contra.
Ahora, como la gente no está seducida sino para salir a las calles, y como la gente no está seducida para asistir a las urnas, sobre un potencial de 33 millones de electores, con una participación promedio del 45,5%, muy hábilmente se propone involucrar el tema del referendo con una de esas desgastadas elecciones. Con la más desgastada de todas, la menos votada, la de Congreso. Y yo les pregunto, si el cálculo de 12.384.000 personas que puedan votar el 9 de marzo en un posible referendo cruzado con la elección de Congreso, arrojara un referendo aprobatorio con 12 millones de colombianos y un Congreso elegido con 3, para mí esa es la revocatoria automática, la legitimación absoluta del Congreso de Colombia en la misma tarde de su elección. Pero además, si quieren que coincida con una elección, convóquela con la mayormente votada después de las elecciones regionales. Las elecciones regionales tienen una participación por encima del 58 y el 60%, llegando hasta el 62%, y las presidenciales oscilan entre el 58 y el 60%, mientras que las de Congreso están por los lados del 42 y el 45%, según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Se está violentando la independencia. Se está hablando de un referendo que conduzca hacia la paz y se está violentando la independencia del ciudadano consultado con otros temas que no corresponden a la naturaleza de la consulta. Se les está llevando, como dicen en el Tolima y en el Huila, doctor Andrade, se les está llevando de gancho ciego a una cosa que sí quieren votar por otra cosa que no quieren votar. Pero me causa sorpresa, y como dice en la Biblia, escrito está, el testimonio del doctor Humberto de la Calle Lombana. Dice de la Calle lo siguiente: tendríamos una democracia participativa truncada si para convocar al pueblo la única llave maestra estuviera bien guardada en el recóndito bolsillo del Congreso. Como dijo Charry, estaríamos de vuelta al sistema bloqueado de 1990. Pues aquí ha venido a exponer el doctor de la Calle una tesis completamente contraria a la que dejó consignada por escrito en este documento que se llama Contra todas las apuestas, Humberto de la Calle, que es el testimonio de su paso por la Asamblea Nacional Constituyente, desde su génesis hasta su culminación. No, si el presidente quiere que se convaliden los acuerdos de La Habana, el mecanismo legítimo convocado con la firma de todos sus ministros es el estatuido en el artículo 104 de la Constitución. No tiene por qué involucrar de intermediarios al Congreso, porque el pueblo no necesita intermediarios, ni siquiera quienes representan la democracia representativa. Debe hacerlo de manera directa. Por eso no estoy de acuerdo con la convocatoria a este referendo, menos con los argumentos del doctor Prada, mi compañero, muy brillante, que dijo: estamos creando un tipo de referendo diferente por una sola vez, es decir, el referendo desechable, especial, a propósito. Eso no son conceptos constitucionales, eso no son contextos para una discusión de una norma de tanto impacto. Me gusta el referendo, lo hubiera querido, como lo propuso el presidente Pastrana Borrero, directo, sin intermediación. Eso sí sería democracia directa, sin manipulación del Congreso. Pero no estoy de acuerdo bajo ninguna circunstancia que tenga coincidencia con elección alguna. Y creo que al votarlo, tal como viene en el proyecto, a través de una ley estatutaria, estamos produciendo una reforma constitucional y estamos reiteradamente violando la Constitución una vez más. De manera que los invito a reflexionar sobre ese tema. Nos gusta la paz, queremos la paz, pero no queremos violar la Constitución estableciendo un mecanismo que sirva para ganar unas elecciones o para acariciar el sueño de poder ganarlas. Tiene la palabra el honorable representante Alfredo de Luque. Antes de que intervenga el representante Alfredo de Luque, quiero decirles que el ponente Hernán Andrade va a recoger todas las inquietudes presentadas para responderlas al final
de las intervenciones. Tiene la palabra el representante de Luque. Gracias, presidente. De verdad como que para nosotros en la Cámara de Representantes como partido de la U y como hemos sido coherentes dentro del apoyo que hemos venido dándole al gobierno de nuestro presidente, el doctor Juan Manuel Santos,